La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Vamos a seguir la serie de Daniel y Apocalipsis. Hemos grabado la vez pasada el comentario para el capítulo 7 de Daniel. Y vamos ahora a mirar brevemente en el capítulo 8 de Daniel. No vamos a comentar todo porque estos comentarios ya la mayoría de nosotros los conocemos. Son comentarios que los pioneros lo han hecho. Luego muchísimas personas, comentadores, tienen series y series acerca de Daniel y Apocalipsis. Para estos detalles acerca del carnero, del macho cabrío y cosas así, pueden escuchar estos comentarios. Nosotros solamente vamos a comentar ciertos versículos y lugares donde ha sido mal traducido, donde se entiende mal y donde tiene relación con el libro de Apocalipsis. Capítulo 8 está todavía en el tiempo del último rey de Babilonia, Belshazzar. Simplemente aquí el Señor le muestra prácticamente lo mismo, lo que antes le ha mostrado con 4 bestias o 4 animales salvajes. Aquí le muestra solamente 2 animales domésticos, faltando uno, que es el primero, es Babilonia, y no mencionando el cuarto, ¿sí? El cuarto animal feroz, la cuarta bestia del capítulo 7, pero hablando del cuerno pequeño que tenía en su cabeza. Entonces aquí solo se mencionan estos, y que después de estos, dice el versículo 9, salió un cuerno pequeño el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra deseable. Notemos que este cuerno pequeño de aquí no tiene boca, no dice nada de boca y de blasfemias, y dice como que se extendió. Dice que extendió su influencia en toda parte. Se engrandeció, versículo 10, contra, aquí es hasta, dice en la traducción, pero es contra en original. Se engrandeció contra el ejército del cielo, y parte del ejército, el ejército del cielo se entiende que son los santos del Altísimo, de la Edad Media Oscura. Parte del ejército y de las estrellas, y en el 12,3, vamos a Daniel 12,3, comprendemos que las estrellas de las que habla aquí no son ángeles. La estrella sabemos que en Apocalipsis significa ángeles, pero aquí significa santos, maestros, más bien decir. Sí, dice, es 12,3, y los que fueron sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que volvieron muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los que volvieron a muchos a la justicia brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí tenemos a unos que han obrado con celo, ¿sí? Y echó por tierra y los holló. Los echó por tierra y los holló, y nosotros sabemos que eso duró 1260 años.
aún contra el príncipe del ejército, en vez de fortaleza, aquí es ejército, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y de él, no es por él, sino de él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no existe en original. Entonces, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y de él fue quitado el continuo. O por él, si se refiere al cuerno pequeño, por él fue quitado el continuo. O él fue la causa de ser quitado el continuo. El continuo veremos qué es. Y el lugar o fundaciones en original, tiene mejor el sentido de cimiento, de fundamento. El fundamento de su santuario fue echado por tierra. El fundamento del santuario del Señor Jesucristo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el fundamento del santuario? El fundamento del santuario es Cristo Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Iglesia Católica, ¿qué ha hecho? La Iglesia Católica enseña que hay que orar a María. ¿Sí? ¿A quién hay que confesar los pecados? A los hombres, a los sacerdotes. Entonces, simplemente lo que ha hecho aquí el cuerno pequeño, ha quitado el continuo, digamos así, el continuo servicio del lugar santo. Estamos en el lugar santo ahora, con la historia, 1260 años, todavía Cristo estaba en el lugar santo, y todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que el Señor Jesús ha hecho, fue escondido por Satanás al mundo. ¿Sí? Satanás escondió a través del papado el sacrificio. El mundo no tenía ni la Biblia. Vamos a ver qué contenía el lugar santo. El lugar santo contenía 3 objetos que se llaman el triángulo de la santificación, y eran los 12 panes que representan la palabra de Dios, y el papado ha prohibido tener la palabra de Dios. Ha sido una edad media oscura en el sentido que nadie casi tenía la palabra de Dios. El candelero, el segundo objeto del lugar santo, representa el Espíritu Santo. El Espíritu se da, el Señor lo da solamente a los que se arrepienten, se bautizan, y el Señor les da su Espíritu cuando ellos lo piden. Hay que pedirlo, hay que arrepentirte, hay que bautizarte, hay que pedir constantemente el Espíritu. Toda esta obra ha sido anulada por el cuerno pequeño. Y el altar de oro representa la oración, especialmente la oración de confesión. ¿Sí? La oración de confesión. Hemos hablado, ellos tenían confesionarios, eran lugares donde se confesaban a las personas, a los sacerdotes esos del diablo, a los sacerdotes de Baal, de la Iglesia Católica. Esto ha hecho el cuerno pequeño. Ha cancelado toda la obra, todos los 3 objetos, toda la obra de los 3 objetos, toda la obra de santificación ha sido anulada. Le fue quitado el continuo. Y dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El fundamento de su santuario fue echado por tierra, es decir, en vez del Señor Jesucristo ha sido puesta la Virgen María. Y se ha dicho incluso, han sacado la doctrina
de blasfemia que de la Inmaculada Concepción, que María nació sin pecado. ¿Sí? Versículo 12. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo. Otra vez la palabra sacrificio, hay que borrarla. Y echó por tierra la verdad. Obró, y le sucedió, salió próspero, ¿sí? Prosperó en esto. Y sabemos, hemos hablado ya de los 1260 años y cuántos ha matado ese cuerno pequeño. Y oí un santo que hablaba a otro de los santos y dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Es decir, ¿hasta cuándo se permitirá que el mundo no conozca y no usen el servicio de sumo sacerdote del Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo se permitirá al mundo estar en oscuridad? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y la prevaricación asoladora. ¿Cuál es la prevaricación asoladora en este contexto? La prevaricación asoladora. Otra vez, vamos un versículo más arriba. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación en contra del continuo. Es decir, debido a la prevaricación contra el continuo, a causa de que el Señor Jesucristo fue ocultado al mundo, sí, totalmente ocultado, el mundo se quedó como un mundo pagano, en paganismo puro. El mundo no tenía la Biblia. Sin la Biblia no puede nadie saber nada. Aquí hablamos de una cosa muy seria. Por más de 1000 años, esta humanidad no ha tenido la Biblia, amados hermanos. No ha tenido la Biblia, no han podido saber del Señor Jesús nada. Todo lo que sabían era este culto y estas confesiones, estas indulgencias y todo lo que hacía la Iglesia Católica. Y por causa de esto, o a causa de esta prevaricación que cometieron ellos, una obra maestra de Satanás. Y recordemos que prevaricación se usa en el Nuevo Testamento refiriéndose al papado, porque dice, habla del hombre de pecado, o del hombre de la iniquidad, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado. Aquí dice por causa de la iniquidad sobre él, en contra del continuo, ¿sí? Es el hombre del pecado, el hombre de iniquidad que ha quitado el continuo y echó por tierra la verdad, echó por tierra la Biblia. E hizo, simplemente aquí dice todo lo que hizo en su periodo de dominio. Hizo todo lo que quiso prácticamente y prosperó en esto. Fíjense que él no tuvo problemas, él no tuvo, nadie se atrevía casi levantarse contra él. Luego, más hacia el final, comenzaron y Francia le ha dado la herida de muerte. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba:
¿Hasta cuándo durará la visión acerca de esas tinieblas espirituales, esta oscuridad total que había en el mundo, acerca del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? La prevaricación asoladora probablemente se refiere al hombre del pecado, así lo llama ahí Pablo, el hombre del pecado, el hombre de iniquidad, el que se levanta por encima de todo lo que se nombra Dios. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento como lo describe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 3 dice así: No os engañe nadie en ninguna manera, porque se comprende, Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Cosas terribles que se dicen aquí de ese hombre de pecado, y es claro que él es la prevaricación asoladora. Él tiene una obra asoladora para con los santos del Señor. No, él es el hombre del pecado. La prevaricación asoladora es que él, todo lo que hace contra Dios. Él se opone a todo lo que es adorado y a lo que es Dios. Hemos leído, se opone a todo, tiene doctrinas en contra de todo lo que es santo y lo que proviene de Dios. Esta es su obra que está haciendo. Todo lo que hace, todo, tiene que ser en contra de la Biblia. Todo lo que hace está en contra de la Biblia. Y lo que ha hecho ahí, porque ahí en Mateo 24 dice así. Vamos a ver. Mateo 24. Mateo 24 dice así: Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación, es claro, son las mismas palabras, aunque una es en griego, otro es en hebreo, pero significan lo mismo, abominación de desolación. Aquí dice prevaricación de desolación en Daniel, y aquí dice abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo. El que le entienda, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay que comprender dónde es este lugar santo. ¿Sí? ¿Dónde es este lugar santo? Aquí se refiere a algo del enemigo que él ha puesto en el lugar santo, en Tierra Santa, ha puesto su bandera en el año 66. Pero aquí en Daniel, él lo que ha hecho, se ha puesto a sí mismo en el lugar santo, en lugar de Dios, se ha puesto a sí mismo. Ahí ha puesto su bandera, es como si se pusiera él mismo. Y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta es la profecía, esta es la respuesta hasta cuándo durará este problema, ese desolador, ¿sí? Porque mató muchísimas personas.
¿hasta cuándo durará eso? Y le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Prácticamente la respuesta que le ha dado acerca de la prevaricación desoladora y el continuo fue 1844. ¿Por qué fue 1844? Porque allí fue revelada la obra del Señor Jesucristo de nuevo ante el mundo. Fue revelado que el Señor Jesucristo estaba en el santuario verdadero, en el lugar santísimo. Entonces el mundo otra vez ha comenzado a estudiar la Biblia. El mundo otra vez ha podido confesar sus pecados al Redentor del mundo. ¿Sí? En aquel tiempo, 1844, 1830, 44, habían muchísimas iglesias que tenían del vino de Babilonia, guardaban el domingo, tenían algunas imágenes, incluso en los Estados Unidos guardaban domingo, era la escuela dominical lo que hacían, no sabían del sábado, habían bebido del vino de Babilonia también, predicaban, por ejemplo en la iglesia metodista, predicaban un Dios áspero, un Dios justo y un Dios castigador, como la iglesia católica, un Dios tirano prácticamente. Entonces tenían muchas cosas y el mundo estuvo en oscuridad prácticamente hasta 1844, o mejor dicho hasta 1833, cuando comenzó Guillermo Miller a predicar, a tocar trompeta y a predicar que viene el Señor. Hasta entonces muchos estaban todavía bajo esa influencia de la Edad Media oscura, de oscuridad. Entonces la luz verdadera vino después de 1844. Y cuando fue iluminada otra vez la tierra, prácticamente la iglesia adventista ha tenido el mensaje verdadero, mensaje iluminador en todo, ha revelado la verdad al mundo. Ninguna otra iglesia no tenía esta verdad acerca del santuario. Sí, no sabían, aunque en la Biblia habla claramente en el libro de Hebreos, las otras religiones han sido ciegas a la obra del Señor Jesucristo en el verdadero templo del cielo, de los cielos. Entonces, la visión, esta oscuridad, este continuo, digamos así, ese robo que le han hecho al Señor Jesucristo y a la humanidad, ha durado hasta 1844, prácticamente. ¿Sí? Por eso la profecía ha sido dada así, de esa manera. Y luego, el versículo 15 habla de Daniel, que estaba considerando la visión, buscando un entendimiento. Entonces, viene y le dice, entiende, hijo del hombre, porque al tiempo, que significa aquí año, al tiempo del fin se cumplirá la visión. Tiempo o año, ¿sí? En los tiempos finales se cumplirá la visión. Los tiempos del fin. Y nosotros ya sabemos que después de 1844 prácticamente, o de 1798 se cumplió la visión. Y estando él hablando conmigo,
caí dormido en tierra, sobre mi rostro él me tocó y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la indignación, o ira, se puede traducir indignación o ira, porque al tiempo se cumplirá, es decir, al moed, al tiempo, se cumplirá esta visión. Esta visión tiene que tener su cumplimiento en un moed. Moed, amados hermanos, para los que no saben esta palabra en hebreo, moed hace referencia a las festividades sagradas, y esta hace de manera especial referencia al día de expiación. En un día de expiación se cumplirá, quiere decir. Y esta se ha cumplido. El fin de los 2300 años se termina en 22 del 10 de 1844, que fue un día de expiación. Este versículo 19 muestra cuán exactamente cumplió el Señor su palabra. Luego explica que el carnero eran Media y Persia, los reyes de Media y Persia, el macho cabrío, rey de Grecia, y luego dice del 22, sí, que fue quebrado, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero, y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos que se sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del tiempo del imperio de estos, es decir, cuando se terminará el imperio de estos 4, ¿sí? Cuando se cumplirán los prevaricadores, levantándose un rey altivo, se levantará un rey altivo. Cuando se cumplirá los prevaricadores, se levantará un rey altivo, de rostro, y entendido en enigmas. Aquí tenemos un enigma. ¿Quién es este rey? Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, él tenía un rostro. El rostro sin los ojos no tiene gran expresividad. Aquí creo que hace referencia a los ojos, así como el cuerno pequeño tenía unos ojos y tenía una boca, entendido en enigmas. La palabra enigmas puede traducirse parábolas, proverbios, palabras profundas. Palabras profundas, lo que hemos notado a los papas en general, que tienen discursos y dicen ahí unas palabras medio bíblicas, ¿sí? Profundas, con las cuales hechizan a la gente. Y su poder se fortalecerá. Mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente o maravillas, con maravillas, y prosperará. La palabra maravillas aquí, o maravillosamente, es la misma del 11:36, el capítulo 11, versículo 36, donde dice hablará maravillas, y también en el 12:6. ¿Sí? ¿Cuál será el fin de esas? Maravillas aquí no son cosas buenas, no crean que son cosas buenas, son blasfemias que él habla, y todas el vino de Babilonia. Interesante que
en Apocalipsis, dice en capítulo 13, también habla de maravillas, que hacían maravillas delante de la primera bestia. ¿Sí? Y dice, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. El engaño es un poder engañoso, un poder mentiroso. Y en su corazón se engrandecerá, lo que le pasó a Nabucodonosor, pero el Señor no cortó al Papa de inmediato como le pasó a Nabucodonosor. Su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Interesante, el mismo método lo usa ahora al final del tiempo el Papa Juan Paul II. Ese ha visitado creo que más de 100 países para hacer de nuevo, para rehacer las relaciones con los países, ¿sí? Pero con engaño para luego dominarlos. Él se quiere sentar por encima de los reyes, imagínense, por encima de todos los reyes de la tierra. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Aquí simplemente se escribe el fin del fin, el fin último, el fin de él. No se cuentan luego la sanación de la herida de muerte, no se cuenta qué hará después de eso. Simplemente se salta ese periodo porque no ha venido el tiempo para ser dadas en visión esas verdades. Y así como hemos dicho en el otro tema, hay tiempo para cada cosa. Eso nos dice el libro de Eclesiastés. Para cada verdad hay su tiempo. Por eso aquí no era el tiempo para explicar los eventos de los últimos años. Y dice que sin manos será quebrantado. Es la misma expresión del capítulo 2 del libro de Daniel, ahí con la estatua de Nabucodonosor, cuando se desprende esa piedra, sin manos, sin ayuda de manos, dice. Esto hace referencia a que es una obra que proviene de Dios. ¿Sí? Dios derramará sus plagas, su plaga, por lo menos la última plaga, dejará al papado totalmente destruido. Y dice, y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Guárdala, es decir, escríbela y guárdala, porque es para muchos días. 1844 se cumple. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Mira, ni siquiera Daniel, que había comprendido el sueño del rey, o los sueños, era entendido en sueños, dice Daniel. Y ni siquiera él podía dar interpretación acerca de esto. Aquí se termina el capítulo 8 del libro de Daniel y continuaremos esta serie en la próxima grabación. Deseamos que el Señor Jesucristo les ilumine, que les ayude a poder comprender más profundamente
como nosotros estamos también orando y estudiando esas palabras, no olviden que estas Biblias hay que corregirlas porque tienen palabras mal traducidas que totalmente nos cambia el sentido original totalmente. No reflejan la verdad. Hay que buscar en original y hay que corregirlas. Haremos este trabajo de corregir en cada tema que vamos a grabar. Diremos esos versículos. Que el Eterno guarde a Israel en paz.